Ya, nos dice, bueno, dice así el enunciado, ¿no? Los resultados del ensayo en vacío de un transformador de 20 kVA y potencia nominal 2400, tensión nominal primaria, 240, tensión nominal secundaria, 60 Hz, son los siguientes. Nos indica que se ha hecho esta prueba a 240 voltios. La corriente que ha medido el amperímetro en esta prueba es 1.038 amperios y la potencia que midió el batímetro en esta prueba es 122 vatios. Nos pide determinar los parámetros de la rama magnética según el modelo de Kostenko para valores referidos al lado de baja tensión y referidos al lado de alta tensión. Inciso A. Inciso B nos dice idem para el modelo de Enrique Ras. Bueno, a modo de repaso, ¿no? Esto ya hemos visto en la anterior clase. A modo de repaso, simplemente vamos a ir viendo las fórmulas, ¿no? Como un repaso mental que vamos a hacer para que ustedes no se les olvide, ¿no? Ya, si estamos hablando del modelo de Kostenko, nos estamos refiriendo a los parámetros de la rama magnetizante en serie. Si estamos refiriéndonos al modelo de Enrique Ras, nos estamos refiriendo al modelo de la rama magnetizante en paralelo, ¿no? Bueno, la relación de transformación no es más que la potencia, que la tensión nominal dividida entre la tensión nominal del primario dividida entre la tensión nominal del secundario. En este caso va a ser 10. Mire, eh, como habíamos visto en la anterior clase, esta prueba se ha hecho, ya a simple vista nomás podemos observar que esta prueba se ha hecho en el secundario del transformador, ¿no? Por lo general está la prueba en el secundario, en ensayo en vacío se lo suele hacer en el secundario, es normal eso. Pero eso no indica que siempre van a venir así los ejercicios o que les van a plantear de esta forma los ejercicios. Pueden en algún momento darles referido, pueden darles las pruebas en vacío con parámetros en el primario, o sea que la prueba se haya realizado en el primario del transformador. En este caso, visualmente nosotros podemos decir que la prueba se ha hecho en el secundario, porque la tensión de prueba es igual a 240 y la tensión nominal en el secundario del transformador es 240. Ya. También hacerles recuerdo que estamos viendo lo que son transformadores monofásicos, ¿no? Una clase antes de su parcial, yo creo que tal vez podemos ver un transformador ya trifásico, ¿no? Una vez que ya hayan visto lo que es desfase en transformadores, entonces tal vez podemos incluso hacer un, un ejercicio de pruebas en vacío y cortocircuito trifásico, ¿no? Por el momento tengan en cuenta que estamos manejando transformadores monofásicos. Ya, entonces si la prueba se ha hecho en el secundario, entonces obviamente tenemos que sacar lo que es la corriente nominal en el secundario. En este caso sería la potencia nominal dividida entre la tensión nominal del secundario, si queremos obtener la corriente nominal del secundario. 20.000, 20 kVA dividido entre 240, nos da como resultado 83.33 amperios, ¿no? Corriente nominal en el secundario. Ya. Bueno, para este caso nos está pidiendo simplemente hallar lo que es la rama magnetizante, ¿no? Tanto por el modelo de Kosten como para el inciso A, ¿no? Entonces, como les había indicado en la anterior clase, si esta prueba se ha hecho en el secundario del transformador, entonces todos los parámetros que obtengamos van a estar referidos al secundario del transformador o al devanado de baja tensión o al lado de baja tensión. En este caso, si queremos hallar lo que es la impedancia, fórmula ya conocida, la impedancia de la rama magnetizante no es más que la tensión a la que se ha hecho la prueba dividida entre la corriente en vacío. 240 dividido entre 1.038 nos da como resultado 231.2 ohmios. Para la resistencia de la rama magnetizante en serie, el modelo de Kostenko, la fórmula es igual a la potencia que nos ha medido el batímetro, la potencia en vacío dividida entre la corriente en vacío elevado al cuadrado. En este caso sería 122 dividido entre 1.038 elevado al cuadrado. Nos da como resultado 113.23 ohmios. Y bueno, tanto la resistencia como la reactancia de la rama magnetizante se encuentran en un plano complejo y forman lo que es el triángulo rectángulo, ¿no? Y podemos usar
por el método de Pitágoras, podemos decir que la reactancia de la rama magnetizante es igual a la raíz cuadrada de la impedancia de la rama magnetizante elevado al cuadrado menos la resistencia de la rama magnetizante elevado al cuadrado. Nos da como resultado 201.57 ohmios. Estos parámetros que acabamos de obtener son parámetros referidos al lado de baja tensión, debido a que los datos que nos proporciona el enunciado están obtenidos en el lado de baja tensión. Si nosotros queremos obtener, bueno, acá nos indica, ¿no? Bueno, cabe recalcar que en su examen posiblemente no les venga así el enunciado, simplemente estamos tratando de abarcar tanto obtener los parámetros tanto en baja tensión como en el lado de alta tensión. Como les digo, posiblemente en su examen no les pida así, simplemente les pida referido a uno de los lados y posiblemente si les pida simplemente por uno de los modelos, ¿no? No exactamente por los dos. Aquí para tratar de abarcar lo que ustedes han visto en teoría, estamos haciendo lo que son para el lado de baja tensión y alta tensión y para ambos modelos, ¿no? Ya, para referido al lado de alta tensión, entonces nosotros ya habíamos visto la fórmula, ¿no? Es este valor, ya sea la resistencia o la reactancia de la rama magnetizante multiplicado por lo que es la relación de transformación elevado al cuadrado, ¿no? Para obtener bueno, cuando la resistencia de la rama magnética con una comilla, entonces significa que está referido al lado de alta tensión. En este caso, reemplazando datos, nos da como rato 11.323 ohmios, ¿no? Esto tal vez lo podemos transformar en 11.323 kiloohmios, ¿no? Eso ya depende, va a depender de ustedes, ¿no? Si quieren manejar en ohmios o en kiloohmios, debido a que es un valor alto. De la misma forma, la reactancia de la rama magnetizante no es más que la relación de transformación elevado al cuadrado multiplicado por la reactancia de la rama magnetizante referido al lado de baja tensión, ¿no? Este valor de la reactancia de la rama magnetizante está referido ahora al primario, debido a la comilla. Reemplazando datos nos da 20.157 ohmios, ¿no? Y de la misma forma podemos obtener eh, lo que es la reactancia, la impedancia de la rama magnetizante referido al lado de alta tensión, ¿no? De la misma forma, ¿no? Y la relación de transformación elevado al cuadrado multiplicado por los 231.2 ohmios. Nos da como resultado 23.120 ohmios, que puede ser igual a 23.12 kiloohmios, ¿no? Puede estar expresado en ohmios o en kiloohmios. Eso ya va a depender de ustedes. Bueno, este sería el inciso A, ¿no? Simplemente haciendo un repaso a lo que ya habíamos visto, ¿no? Este es el circuito de la rama magnetizante en serie por el modelo de Kostenko, ¿no? Tenemos lo que es la resistencia y la reactancia que están en serie y que por ella está atravesando una corriente en vacío, ¿no? Ya. Para el inciso B, nosotros queremos hallar el modelo de Enrique Ras. Y si hablamos del modelo de Enrique Ras, nos estamos refiriendo a que la resistencia y la reactancia están en paralelo. La rama magnetizante está en paralelo. Entonces, bueno, esta es la fórmula que ya habíamos visto. Bueno, este es en circuitos de corriente alterna, se maneja bastante, ¿no? Las fórmulas de potencia activa, que es igual. Bueno, hablando de circuitos monofásicos de corriente alterna, la potencia es igual a la tensión multiplicado por la corriente y multiplicado por el coseno de phi, ¿no? Sacado phi sub 0 y sub 0 y la tensión nominal, ¿no? Y la potencia en las pérdidas en vacío, ¿no? De acá nosotros podemos despejar lo que es phi sub 0 porque tenemos como dato la corriente en vacío, tenemos como dato la tensión nominal de prueba y bueno, tenemos como dato la potencia en vacío o las pérdidas en vacío. Ya, entonces despejando phi sub 0 tenemos lo que es la siguiente ecuación, ¿no? Simplemente reemplazamos datos. 122 es las pérdidas en vacío, 240 la tensión a la que se ha hecho la prueba y 1.038 la corriente que ha marcado el amperímetro en la prueba, ¿no? Está como está 60.68 grados, ¿no? Si nosotros queremos representar la corriente en vacío en fasor, entonces es 1.038 con un ángulo de menos 60.68 amperios, ¿no?
Ya, y lo podemos poner acá incluso, ¿no? Ya, y como habíamos visto, ¿no? La fórmula de la fórmula de la componente activa de la corriente en vacío no es más que la corriente en vacío multiplicado por el coseno de phi sub 0. Como resultado nos da 0.508 amperios. De la misma forma para la componente reactiva de la corriente en vacío, y no es más la fórmula que la corriente en vacío multiplicado por el seno de phi sub 0, ¿no? Y nos da como resultado 0.905 amperios. Bueno, para hallar la resistencia de la rama magnetizante, em, en parámetros vistos del lado de baja tensión, podemos decir que es igual a la tensión a la que se ha hecho la prueba dividida entre la componente activa de la corriente en vacío, ¿no? Nos da como resultado 472.44 ohmios. Y de la misma forma para la reactancia de la rama magnetizante, no es más que la tensión a la que se ha hecho la prueba dividida entre la componente reactiva de la corriente en vacío. Nos da como resultado 265.19 ohmios. Y de la misma forma, ¿no? Ese es su, de esa forma se puede representar como circuito la rama magnetizante en paralelo, ¿no? O por el modelo de Enrique-Ras, ¿no? Bueno, estos dos parámetros están referidos a lo que es al lado de baja tensión, ¿no? Baja tensión. Pero el enunciado nos dice hallar para es referido al lado de baja tensión y al lado de alta tensión. Entonces, si estos parámetros que están referidos al lado de baja tensión queremos transformarse al lado de alta tensión, entonces simplemente lo mismo que hemos hecho acá, ¿no? Estos parámetros multiplicarlos por la relación de transformación elevado al cuadrado. Para la rama magnetizante, para la resistencia de la rama magnetizante referida al lado de alta tensión no es más que 47.244 ohmios, o puede ser 47.244 kilo ohmios, ¿no? Para la reactancia de la rama magnetizante referido al lado de alta tensión sería igual a 226.519 ohmios o 26.52 kilo ohmios, ¿no? Y bueno, eso a modo de repaso de lo que hemos visto en la anterior clase, ¿no? Para obtener lo que es la rama magnetizante por el modelo de Korstenko y por el modelo de Enrique Ras. Como se había indicado, cabe recalcar que no siempre en un examen les pueden plantear de esta forma, ¿no? Obtener para ambos parámetros. Simplemente lo más común es que simplemente les pidan para uno, y ya sea en el lado de alta tensión o en el lado de baja tensión. Pero sí ha habido ejercicios donde el ingeniero ha planteado que, donde pedía, ¿no? Los parámetros tanto por el modelo de Korstenko y por el modelo de Enrique Ras. No sé si hay alguna duda o consulta. Ya, si no hay ninguna duda o consulta, entonces pasaremos al siguiente ejercicio, ¿no? Bueno, dice así este ejercicio. En el ensayo de cortocircuito de un transformador de distribución de 50 kVA potencia nominal, 2400 tensión nominal primaria, 240 tensión nominal secundaria. La tensión, la corriente y la potencia resultante es 48.1 voltios, ¿no? Esta sería la tensión de cortocircuito expresado en un valor absoluto. La corriente de cortocircuito o la corriente que ha marcado el amperímetro cuando se ha hecho la prueba es igual a 20.83 amperios. Y la potencia de cortocircuito es igual a 616 vatios. La potencia. Nos pide determinar los parámetros, bueno, aquí está mal el enunciado, ¿no? Determinar los parámetros referidos al lado de baja tensiones. Ya. Entonces, vamos a obtener lo que son los parámetros eh, en cortocircuito, ¿no? Bueno, este es un circuito, el circuito de prueba, que yo lo obtení del libro de Korstenko, si mal no recuerdo, donde miren, por el tema de la pandemia, ustedes no han podido tal vez hacer esta prueba en laboratorio, ¿no? Simplemente lo han visto a través de un video. Ya.
Bueno, este circuito de prueba, ¿no? Donde tenemos un voltímetro, bueno, un frecuenciómetro no se usa, ¿no? Bueno, no he visto que se use en laboratorio. En las veces que yo estaba de ayudante de laboratorio, no he visto que esta prueba se haga con un frecuenciómetro, sí con un voltímetro, sí con un batímetro y con un amperímetro, ¿no? Y el secundario del transformador se le ponía en cortocircuito, ¿no? Bueno, ya. Bueno, entonces empezaremos. Bueno, la tensión de cortocircuito, la teoría nos dice que, o bueno, si la teoría nos indica que la tensión de cortocircuito en valor absoluto, esta es la tensión de cortocircuito en valor absoluto, está en un rango de 5 a 14% de la tensión nominal. Bueno, eso es lo que nos da el ingeniero, ¿no? Como rango, como rango, ¿no? Bueno, lo importante en la prueba de cortocircuito es que esta tensión de cortocircuito no sobrepase los 14%. Por ejemplo, este es un valor que nos da, si mal no recuerdo, Enrique Raz. En el libro de Enrique Raz aparece este valor, ¿no? Y de ahí es donde el ingeniero toma. De 5 a 14% nos indica, ¿no? Enrique Raz nos recomienda que tiene que ser esta tensión de cortocircuito en valor absoluto. Si nosotros miramos el Kostenko, por ejemplo, nos dice de 5 a 10%, ¿no? Podríamos decir que el libro de Enrique Raz es un poquito más flexible, ¿no? Tiene un rango más amplio. Kostenko nos dice de 5 a 10%, pero por lo que yo me acuerdo, cuando avancé las clases con el ingeniero, es que él tomaba bastante este valor, ¿no? De 5 a 14% de la tensión nominal. Entonces vamos a usar este rango nosotros para hacer los ejercicios. Eh, bueno, ya. Primeramente, lo que tenemos que hacer en este tipo de ejercicios es corroborar en qué lado se ha hecho la prueba, ¿no? A partir de los datos que nos dan, poder ver y analizar en qué lado del transformador se ha hecho la prueba, si es en el primario o en el secundario, ¿no? Como se había indicado, este es el valor absoluto de la tensión de cortocircuito. Bueno, aquí hay una fórmula para poder obtener, ¿no? Tenemos que llegar a este resultado en porcentaje, ¿no? Entonces hay una forma. Por ejemplo, esta es la tensión de cortocircuito expresado en porcentaje. La fórmula nos dice que es igual a la tensión de cortocircuito de valor absoluto dividida entre la tensión nominal multiplicado por 100. Como podrán darse cuenta, yo ya directo acá estoy reemplazando lo que son los datos, ¿no? Estoy haciendo primero la prueba con el lado de alta tensión. 48.1 dividido entre 2.400, que es la tensión primaria, nos da como multiplicado por 100, nos da como resultado 2.00417%. Si se dan cuenta, es un valor menor a 5%. Hasta donde yo me acuerdo, el ingeniero indicaba que de este rango, el valor, el menor valor, no importaba si era menor a este valor. Podía ser, como ustedes pueden ver aquí en sus pantallas, podía ser un valor de 2, 3 o 4%. Lo que sí importaba era este valor. O sea, que en este valor, que no sobrepase los 14%, porque ahí ya, que no sobrepase los 14%, ¿no? Este es el valor que importaba, que no sobrepase, ¿no? El valor mayor de este rango. Como podrán darse cuenta, miren, si nosotros hacemos la prueba, la tensión de cortocircuito en valor absoluto dividida entre la potencia nominal del primario nos da como resultado 2.00417%. Si nosotros hacemos esta misma prueba en el lado de baja tensión, aquí yo voy a poner, es una forma de verificar, ¿no? En qué lado se ha hecho a partir de este rango que nos recomienda Enrique Raz y que también usa bastante el ingeniero. Esto, pero ustedes lo van a corroborar porque ustedes están pasando teoría, ¿no? Yo me acuerdo que él usaba bastante este rango, pero ustedes, como están avanzando teoría, también corroboren, ¿no? Que está usando, ¿no? O ha usado este rango. Porque el otro de Kostenko es, como les digo, de 5 a 10%. Es el que más usa, hasta donde yo conocía, ¿no? Entonces, la tensión de cortocircuito en porcentaje, si nosotros hacemos la prueba con el lado de baja tensión, podemos decir que es igual a los 48.1, 48.1 dividido entre
240, 240, ¿no? Por 100%, ¿no? A ver si ustedes corroboran con sus máquinas de calcular. Yo lo voy a hacer. Ah, pues, miren, me da como resultado 20,41, ¿no? 20%, ¿no? Nos da como resultado 20%, ¿no? Entonces, miren, si yo hago la relación de la tensión de cortocircuito dividida entre la tensión nominal secundaria, entonces me dice que es un 20%. Entonces, este 20%, miren, sobrepasa lo que es los 14%. Entonces, podríamos decir que esta prueba se ha hecho en el lado, en el primario o en el lado de alta tensión. No se ha hecho en el secundario debido a que el resultado sobrepasa el rango que nos recomienda el libro de Enrique Raz. Ya, una vez hecho esa prueba, entonces tenemos lo que es la tensión de cortocircuito expresada en porcentaje, que es una U minúscula y cortocircuito y porcentaje, ¿no? Bueno, esta es la tensión. Esto, de esta forma se representa lo que es la tensión de cortocircuito en porcentaje, ¿no? Y en valor absoluto se lo representa de esta forma, ¿no? Eh, bueno, bueno, ya, continuaremos. Ya, una vez que hemos verificado que la prueba se ha hecho en el primario del transformador, entonces vamos a obtener lo que es la corriente nominal del primario del transformador. Cuando nosotros realizamos las pruebas o cuando a ustedes les dan de esta forma los parámetros de ensayo de cortocircuito, les dan la tensión de cortocircuito, la corriente de cortocircuito y la potencia de cortocircuito, ¿no? Por lo general, esta corriente de cortocircuito suele ser igual a la nominal, ¿no? Y como hemos visto que la prueba se ha hecho en el primario, entonces vamos a hallar lo que es la corriente nominal del primario. Los 50 kVA dividido entre los 2400 voltios me da como estado 20,83. Si se dan cuenta en los parámetros, cuando se ha hecho la prueba del ensayo en cortocircuito, el amperímetro ha marcado 20,83. Entonces significa que la corriente de cortocircuito es igual a la nominal. Entonces la tensión de cortocircuito también va a ser la nominal y la potencia de cortocircuito también va a ser la nominal, ¿no? Entonces, esta es también otra forma de verificar en qué lado del transformador se ha hecho, ¿no? La prueba a través de la corriente nominal. La corriente nominal tiene que coincidir con la corriente nominal tiene que coincidir con la corriente de cortocircuito que nos han dado como parámetro. Ya, una vez que tenemos eso, entonces podemos usar las ecuaciones, ¿no? Ya. Todos los parámetros que acabamos a obtener van a ser van a estar referidos al lado de alta tensión, ¿no? Como habíamos visto acá. La prueba se ha hecho en el lado de alta tensión, entonces los parámetros van a estar referidos al lado de alta tensión. Ya. Mm, las fórmulas son casi las mismas que hemos visto para obtener los parámetros de la rama magnetizante por el modelo de Kostenko. Mire, la impedancia de cortocircuito no es más que la tensión de cortocircuito, su valor absoluto dividido entre la corriente nominal, ¿no? Al decir corriente nominal, estamos hablando de esta corriente que se ha obtenido por medio del amperímetro. 48,1 dividido entre 20,83 nos da como resultado 2,31. Lo puedo poner acá, ¿no? 2,31 ohmios, no es necesario tantos decimales. Ohmios, ¿no? La resistencia de cortocircuito no es más que la potencia de cortocircuito dividida entre la corriente nominal elevado al cuadrado, ¿no? 616 dividido entre 20,83 elevado al cuadrado. Nos da como resultado 1,419 ohmios. O 1,42 en este caso puede ser, ¿no? Ya. De la misma forma, eh, debido a que forma la resistencia, la reactancia y la impedancia forman un triángulo rectángulo dentro del plano complejo de impedancias, por Pitágoras, podemos decir que la reactancia de cortocircuito es igual a la raíz cuadrada de la impedancia de cortocircuito elevado al cuadrado menos la resistencia de cortocircuito elevado al cuadrado.
Reemplazando esos datos nos da como resultado 1.82 ohmios, ¿no? Todos estos parámetros referidos al lado de alta tensión. Pero bueno, el ejercicio nos pide determinar parámetros de baja referidos. Esto está de más, lo voy a corregir en el PDF. Determinar los parámetros referidos al lado de baja tensión. Entonces, simplemente igual, usando las ecuaciones que ya habíamos visto para referir un circuito respecto a otro, ¿no? En este caso, de alta tensión a baja tensión, ¿no? La impedancia de cortocircuito va a ser igual a la impedancia de cortocircuito referida al lado de baja tensión va a ser igual a la impedancia de cortocircuito que hemos obtenido dividida entre la relación de transformación, ¿no? En este caso no hemos hallado, pero es fácil hallar, ¿no? 2400 dividido entre 240 da como resultado 10, ¿no? Entonces, reemplazando datos nos da como resultado 0.023 ohmios. La resistencia de la resistencia en cortocircuito referido al lado de baja tensión va a ser igual a la resistencia de cortocircuito que hemos encontrado dividida entre la relación de transformación elevado al cuadrado. Nos da como resultado 0.0142 ohmios, ¿no? Y la reactancia de cortocircuito referido al lado de baja tensión va a ser igual a la reactancia que hemos obtenido acá dividida entre la relación de transformación elevado al cuadrado. Nos da como resultado 0.01821 ohmios, ¿no? Y bueno, este es un ejercicio sencillo simplemente para obtener lo que son los parámetros eh, del ensayo de cortocircuito referido al lado de baja tensión y referidos al lado de alta tensión. Eh, Como se había indicado, una forma de corroborar, bueno, acá a simple vista ya no se puede ver, ¿no? Visualmente no se puede ver en qué lado se ha hecho la prueba, pero a través de estas fórmulas, por lo menos de esta fórmula para obtener la tensión de cortocircuito en porcentaje, podemos ver, ¿no? Si está dentro de este rango, entonces significa que ha sido, bueno, si utilizamos la ecuación y bueno, verificamos primero en el lado de alta tensión y en el lado de baja tensión y vemos en los resultados cuál, ¿no? Cuál está dentro del rango. De este rango, entonces podemos decir que se ha hecho en ese lado la prueba. Bueno, no sé si hay alguna duda o consulta. Ya, continuaremos, ¿no? Bueno, este es igual, ¿no? El circuito que lo he obtenido del libro de Kostenko, ¿no? Bueno, el circuito equivalente del transformador en cortocircuito, ¿no? Ustedes en teoría han debido ver que, bueno, este es el circuito, pero no se lo aplica debido a que los parámetros que nosotros encontramos ya son parámetros como la resistencia y la reactancia de cortocircuito, pero ya que son esa resistencia de cortocircuito y la reactancia de cortocircuito ya comprenden lo que es tanto resistencias o reactancias, ¿no? Y simplemente la podemos ver solo como una resistencia equivalente, como una reactancia equivalente, esas resistencias de cortocircuito, ¿no? Que son la suma, claro, de las resistencias, ¿no? Tanto del primario como del secundario, ¿no? Bueno, como se ve acá, el R2, la resistencia del secundario, está referido al primario en este caso. Ya. Bueno, esto también, bueno, este circuito no lo vamos a usar, ¿no? Ustedes vieron que no podemos obtener, a través de la prueba de cortocircuito, no podemos obtener tanto las resistencias del primario y del secundario. Nosotros obtenemos una resistencia equivalente o global, ¿no? Y bueno, al obtener una resistencia y una reactancia equivalente, entonces, y se nos hace un poco complicado tener independientemente la resistencia del devanado primario o del secundario. Y por eso se usa lo que es el famoso triángulo de tensiones en cortocircuito, que lo vamos a ver bastante en lo que es el tema de transformadores en carga, ¿no? Pero bueno, este es el circuito equivalente. Ya. Vamos con el siguiente ejercicio. Nos dice así. Para para un transformador de 15 kVA, un transformador pequeñito, nos dice de 2300, 230 voltios,
Las pruebas en cortocircuito y circuito abierto dieron los siguientes datos. Para circuito abierto, la prueba ha sido eh, hecha a 230 voltios, tensión, y el amperímetro ha marcado 2.1 amperios y el vatímetro ha marcado 50 vatios, ¿no? Para la prueba en cortocircuito, el voltímetro ha marcado 47 voltios, el amperímetro ha marcado 6.52 amperios y el vatímetro 160 vatios, ¿no? Para este caso, nos pide dibujar el circuito equivalente con parámetros referidos al primario, con impedancia de la rama magnetizante en serie para el inciso A y para el inciso B con impedancia de la rama magnetizante en paralelo. Si mal no recuerdo, este ejercicio yo lo he obtenido de un enunciado, del enunciado de uno de los exámenes. No me acuerdo de qué año y de qué semestre. Aquí, miren, aquí como nos está pidiendo obtener el circuito equivalente, ¿no? El circuito equivalente con parámetros referidos al primario. En este caso ya no está haciendo referirse al lado de baja tensión o referirse al lado de alta tensión. Ya nos está especificando en qué lado obtener los parámetros. Nos está pidiendo dibujar el circuito equivalente y nos está haciendo para el inciso A con impedancias de la rama magnetizante en serie. Si hablamos de la impedancia de la rama magnetizante en serie, nos estamos refiriendo al modelo de Korstenko. Si nos estamos refiriendo a la rama magnetizante en paralelo, nos estamos refiriendo al modelo de Enrique-Ras. Ya. Como primer caso, vamos a obtener lo que es la relación de transformación, 2300 dividido entre 230, hasta como resultado 10. ¿No? Y vamos a obtener para el ensayo en vacío, primeramente, vamos a obtener los parámetros, ¿no? Y si se dan cuenta, bueno, acá el circuito equivalente nos dice, ¿no? Ya. Vamos a obtener lo que es los parámetros en vacío, ¿no? Por el modelo de Korstenko. Vamos a usar las fórmulas. Vamos a decir que la impedancia de la rama magnetizante es igual, por el modelo de Korstenko, es igual a la tensión de prueba dividida entre la corriente en vacío. La tensión de prueba está siendo en el primario diré en el secundario del transformador. A simple vista podemos ver que la prueba de circuito abierto o la prueba en vacío se lo ha hecho en el secundario del transformador. Eso debido a la tensión de prueba. 230 voltios dividido entre 2.1 amperios. Nos da como resultado 109.524 ohmios. Para la resistencia de la rama magnetizante no es más que la potencia, eh, la potencia en vacío dividida entre la corriente en vacío elevado al cuadrado. Nos da como resultado 11.3379 ohmios. Y para hallar la reactancia de la rama magnetizante, por Pitágoras puedo decir que es igual raíz cuadrada a la impedancia de la rama magnetizante elevado al cuadrado menos la resistencia de la rama magnetizante elevado al cuadrado. Nos da 108.936 ohmios, ¿no? Estos parámetros, recuerden que estos parámetros son vistos desde el lado de baja tensión, ¿no? Baja tensión. Y nos piden el ejercicio hallar los parámetros referidos al primario o al lado de alta tensión. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos lo que son las fórmulas ya conocidas, ¿no? Si quiero referir un parámetro de baja tensión, referirlo al lado de alta tensión, simplemente lo multiplico por la relación de transformación elevado al cuadrado. En este caso, la resistencia de la rama magnetizante referida al lado de alta tensión va a ser igual a la relación de transformación elevado al cuadrado, que es 10 al cuadrado multiplicado por los 11.3379 ohmios que hemos obtenido. Nos da como resultado 1133.79 ohmios. De la misma forma, para la reactancia de la rama magnetizante referida al lado de alta tensión va a ser igual a la relación de transformación elevado al cuadrado multiplicado por el parámetro de este parámetro, ¿no? Que va a ser 108.936 y nos da como resultado 10.893.6 ohmios. En este caso puedo, bueno, ya serían los resultados, ¿no? Ya. Para la prueba en cortocircuito, bueno,
Em,